Muy buenos días, tardes o noches, profesor Carlos Villarreal. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que se trata sobre la identificación de huellas de mamíferos. Nuestro grupo está conformado por Paola Argüelles, Ami Gaitán, Amy Góndola, Carmen Sánchez y mi persona, Aldeir Ramos. Bien, a manera de introducción a nuestro tema de identificación de huellas de mamíferos, comenzaremos diciendo que el rastreo es una actividad muy antigua y tal vez se remonte hasta los tiempos en el que los primeros humanos se convirtieron en cazadores recolectores y en muchas ocasiones el acertado rastreo de los animales habría determinado el éxito de una expedición de caza. Esta utilidad sigue vigente y para algunos grupos humanos que requieren de esta técnica para su sobrevivencia, donde el rastreo sigue siendo una herramienta fundamental. Entre biólogos, particularmente entre los mastozoólogos, es decir, aquellos que se encargan del estudio de los mamíferos, por distintas razones la identificación de huellas era muy poco utilizado, no obstante que se trata de una herramienta útil para conocer de una manera más sencilla, confiable y económica diversos aspectos de la biología de los mamíferos terrestres, pero esa situación ha venido cambiando en los últimos años debido a un creciente interés al estudio de los mamíferos grandes y medianos, y esto ha llevado a los interesados en aprender sobre las identificaciones de huellas y teniendo como una ayuda las guías de campo. Y ligado a esto, generalmente cuando se menciona el término huella, las personas tienden a visualizar la pisada del animal, es decir, la impresión clara y profunda de la parte de la extremidad, tanto delantera como trasera, que entra en contacto con la superficie del suelo. Esta impresión profunda y clara generalmente se observa en suelos cuya composición es relativamente blanda y limpia, como la arena húmeda o el barro. Las huellas dejadas por los animales silvestres son una herramienta básica para trabajar en el campo y sirve como base para estudios si son correctamente interpretadas. Y además, aparte de esto, se puede calcular la fauna silvestre de un lugar específico, observando el número de rastros o huellas hallados durante un periodo de tiempo determinado. También se puede hacer índices de abundancia basados en las huellas, entre muchos otros estudios. Y a continuación vamos a ver distintos puntos en los que nos van a profundizar más en el tema de la identificación de huellas. Ahora, para hablar de las bases para el rastreo, debemos tener en cuenta que los mamíferos silvestres dejan diferentes tipos de rastros, siendo la más importante las huellas, porque son las más fáciles de localizar y también la más fácil de identificar. Ahora, ¿qué son las huellas? Las huellas son impresiones de las extremidades de los animales, que son las estructuras anatómicas estrechamente ligadas a la adaptación de cada especie. Esto quiere decir que cada individuo de una especie, excepto en algunos casos, presenta características constantes. Y bueno, las pistas son una serie de huellas consecutivas de un mismo individuo. Ahora, para identificar un rastro como la huella debemos tener en cuenta diferentes aspectos, pero antes de eso tenemos que establecer los conceptos manos y patas para referirnos a las extremidades anteriores y posteriores respectivamente. Establecido eso, tenemos que decir que el largo de la huella es la distancia que hay desde la base inferior a la punta del dedo más sobresaliente, y la anchura de la huella sería la distancia entre los dedos extremos. También el largo de la garra es muy importante,
y es la distancia del extremo de los dedos al extremo de la garra. Teniendo en cuenta que una pista es una serie de huellas dejadas por un mismo individuo, el patrón sería la serie de huellas de cada extremidad que corresponde a un ciclo completo de la marcha que el animal haya utilizado. Por ejemplo, podemos ver en el caso de la imagen que el largo del patrón sería la distancia vertical que hay entre la huella de una pata izquierda con la huella de una mano derecha. Mientras tanto, la anchura también sería la distancia, en este caso en la imagen, de la pata izquierda con la mano derecha. Sería también la distancia, solamente que esta distancia sería horizontal y el largo del patrón es la distancia vertical. En el caso de la zancada, sería la distancia entre las huellas de ambas manos o patas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser una medida de la misma tipo de extremidad, ya sea manos o patas. En el caso del patrón, siempre tiene que estar combinada manos y patas y tiene que ser tanto izquierda y derecha. Ahí cabe la diferencia. Siguiendo con la base del rastreo, tenemos que hablar sobre la anatomía ósea, principalmente el de las extremidades, que aunque el mamífero presenta estructura ósea similar, también hay diferencias dependiendo del diferente estilo de vida que tenga el mamífero y de las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. Ahora, hablando de la mano, podemos encontrar el húmero, que está articulado a la cintura escapular por medio de la fosa glenoidal del omóplato. También está el radio, el cúbito, le siguen los carpos, que están conformados de 9 a 10 huesos, los metacarpos y las falanges. En el caso de la pata tenemos el fémur, el cual está articulado a la cintura pélvica a través del acetábulo. Después viene la tibia y el peroné, el tarso, que está conformado también de 9 a 10 huesos, los metacarpos y las falanges. Habiendo hablado sobre las extremidades, es tiempo de hablar sobre la posición de las extremidades durante la marcha. Ya hemos dicho que los mamíferos presentan estructura ósea en las extremidades similares, pero que también presenta características propias dependiendo de su adaptación. Según la posición de las falanges y los metápodos, como punto de sostén durante la marcha se han dividido en tres: los plantígrados, que se apoyan sobre toda la palma y participan los metápodos y la falange. Un ejemplo de un animal plantígrado serían los osos. Los digitígrados, que se apoyan solo sobre la falange y tienen coginete plantar debajo de la primera falange y coginetes dactilares debajo de la articulación de la segunda y tercera falange. Un ejemplo de animales digitígrados serían los felinos, como ejemplo el león. Y por último están los ungulígrados, que se apoyan sobre la última falange y estas falanges están protegidas por pezuñas. Ejemplos de animales ungulígrados estarían los venados y los pecaríes. Ahora hablaremos sobre las variaciones de tamaño y número de dedos. Partiendo del patrón pentadílico, donde los 5 dedos son funcionales, puede darse otros 3 casos. El primer caso que se puede dar es donde uno o más dedos se han reducido. Un ejemplo de esto es el del armadillo común, donde su meñique y pulgar ha sido reducido, por lo tanto el peso cae sobre sus 3 dedos centrales. El otro caso que se puede dar es donde varios dedos hayan desaparecido. El caso que podemos explicar es el del hualqueque, donde su pulgar y meñique han desaparecido completamente, por lo tanto su peso cae en los 3 dedos centrales. El último caso que se puede explicar es el de condiciones mezcladas. Un ejemplo de esto serían los felinos, donde en el caso de los felinos las manos, el pulgar ha sido reducido, por lo tanto su peso cae principalmente en los 4 dedos restantes, mientras que en las patas de los felinos el pulgar ha sido completamente desaparecido, por lo tanto solamente cuenta con 4 dedos. ¿Por qué es necesario saber esto? Esto es necesario para así contar con una información sobre el número de dedos presentes en las extremidades de cada especie. Hay que saber cuánto y qué dedos se han reducido de tamaño y en qué circunstancias cuántos dedos pueden aparecer en la huella. Y esto es necesario casualmente a la hora de identificación. Ahora hablaré sobre las almohadillas o cojinetes de fricción.
Muchos mamíferos terrestres presentan almohadillas o cojinetes de fricción que están constituidas por una combinación de tejido elástico y grueso, cubierto por una capa queratinizada muy resistente pero a la vez flexible. Esta se encuentra debajo de las falanges de los metápodos, o sea, los metacarpos y metatarsos. Se pueden presentar en pequeños cojinetes independientes o fusionados en grandes cojinetes. Estos son importantes saber sus características y la forma que tienen, ya que ellos dan la forma a la huella y así se nos hace más fácil su identificación. También hay que mencionar que hay mamíferos terrestres que no presentan almohadilla o cojinete de fricción. Un ejemplo, que es el único que se puede mencionar, son los lepórridos, la liebre y los conejos, que ellos presentan una capa de pelo modificado más fuerte y menos larga que los pelos de la superficie de su cuerpo. Ahora hablaré sobre la última característica de tomar en consideración en la base de rastreo de huellas, que son las uñas, garras o pezuñas, que son una estructura compuesta por capas de células epidérmicas queratinizadas, en la cual se distinguen dos capas, la capa dorsal o unguis o la capa ventral subunguis. Ahora le haré la diferencia. En las uñas, el unguis es ancho y aplanado, el subunguis no se ve. Tiene poca protección, pero da un mejor agarre y da más sensibilidad. Solamente se presenta en primates. Las uñas, al tener un unguis ancho y aplanado, solamente cubre la parte dorsal de la última falange. En el caso de las garras, el unguis más desarrollado, es curvado y comprimido dorso-ventralmente y da protección a los dedos. Este cubre todo lo que sería la última falange. Aún así, como ya dije, que da protección a los dedos, también puede ser utilizado para otras actividades. Todo esto dependerá de la especie a tomar a consideración, ya dependiendo de su característica de adaptación. Es muy importante, como hablé anteriormente, el conocer las garras porque es una fuente o base de información importante a la hora de distinguir una huella. Y por último, hablamos sobre la pezuña, que solo lo presenta a los animales ungulados, cubre totalmente la falange y da protección y tracción en carrera o mejor adhesión a los suelos rocosos. Les hablaré sobre los distintos tipos de marcha que hay en los mamíferos. El estudio de los tipos de marcha es importante ya que en sus huellas nos indican el tipo de actividad que el animal estaba realizando en cierto momento, así como también dependiendo de la actividad, el tamaño, así como la forma de las patas de un animal pueden variar. Distintas especies, cada una tiene su propio tipo de marcha o utilizan más un tipo de marcha que otra. Esto nos puede ayudar a conocer la especie del animal que estamos estudiando en el momento. Existen muchos tipos de marcha, pero las 4 más estudiadas serían la caminata, el trote, el galope y el salto. La caminata. Este es un tipo de marcha más utilizada en la mayoría de los mamíferos. Es un tipo de marcha simétrica porque los tiempos o los intervalos en la caminata se dan en tiempos o momentos regulares y se da de forma alterna. Aquí tenemos una imagen que nos da un ejemplo de esta caminata. Si el animal empieza con la pata derecha, lo que seguirá sería la mano izquierda. Luego de ello seguiría la mano derecha y más tarde la pata izquierda. Se da de forma alterna y por eso esta es una de las más comunes que se pueden ver en la mayoría de las especies. Este tipo de marcha también presentan
variaciones en la disposición de las huellas dependiendo de la especie que las deje. Estas pueden quedar en diferentes posiciones dependiendo de varios factores como el tamaño variable de las zancadas entre las caminatas o la velocidad de la marcha. Tenemos 5 tipos de variaciones diferentes. En la A tenemos la que se da en los que llamamos zarigüeyas, donde la huella de la pata queda justo detrás de la huella de la mano, como se lo observamos en la imagen. Tenemos en la B, donde la huella de las patas queda encimada o superpuesta con la huella de las manos, como se da en los venados o en algunos felinos. En la C tenemos que la huella de las patas queda al frente, justo al frente de la huella de las manos. Esto lo podemos ver en animales como los lobos. En la D tenemos de que, al igual que en la C, la huella de las patas queda al frente del de las manos, sin embargo, hay una mayor distancia una de la otra. Esto se da en animales como el cuatí. Y por último, en la E, tenemos animales como el mapache, donde la mano y la pata de cada lado avanzan casi al mismo tiempo, avanzan juntas. Es por eso de que estas huellas se pueden encontrar una al lado de la otra. Siguiendo tenemos el trote. En este tipo de marcha se presentan dos periodos, uno de soporte diagonal, durante el cual el animal se apoya sobre una mano y una pata en lados opuestos, y uno de suspensión durante el cual ninguna extremidad se apoya. Esta también es una marcha simétrica, ya que el soporte diagonal durante el trote se alterna. En esta marcha también se presenta Siguiendo tenemos el trote. En este tipo de marcha presentan variaciones en la disposición de las pisadas. Como por ejemplo, aquí también tenemos 5 variaciones. En la A observamos que las huellas de las patas también quedan justo detrás de las huellas de las manos, solo que en el trote se da todo de las huellas del mismo lado. En la B tenemos que también se da una disposición superpuesta, las huellas de las patas quedan justo encima de las huellas de las manos. En la C vemos que las huellas de las patas quedan delante de las huellas de las manos. En estas 3 primeras marchas o variaciones, las huellas que observamos entonces son aquellas, como había mencionado, aquellas del mismo lado, ya sean derecho o izquierdo. En las últimas 2 variaciones, esto se da principalmente en los cánidos, como lo serían los lobos o los coyotes, ya que estos animales generalmente cuando trotan suelen desviarse ya sea para la derecha o para la izquierda, y dependiendo de dónde se desvíen, las huellas quedarán en el lugar contrario. Por ejemplo, si el cuerpo se desvía hacia la derecha, las huellas de las patas quedarán en el lado izquierdo de las manos. Así como si su cuerpo se desvía hacia la izquierda, las huellas de las manos quedarán en el lado, las patas quedarán en el lado derecho de las manos. El siguiente que veremos sería el galope. Hay muchas variaciones en el galope, pero en general se reconocen 2 tipos básicos: el galope diagonal
y el galope lateral o rotatorio. En estos dos tipos de galope, primero empiezan las patas traseras y luego las manos delanteras. A este se lo llama diagonal, ya que hay un punto donde las patas en los lados, la pata y la mano del lado contrario soportan el peso del animal, como la podemos ver en la figura en la disposición número 2, donde la pata derecha y la mano izquierda son las que soportan el peso del animal. Por esto se le llama galope diagonal. Y en cuanto a la suspensión, en esta la podemos ver en la figura número 6. En un punto donde ninguna de las extremidades del animal toca el suelo. El galope lateral o rotatorio recibe su nombre ya que en un punto el animal apoya todo su peso en la mano y la pata del mismo lado, como se observa en la disposición número 2 en la figura, donde la pata y la mano derecha son las que soportan todo el peso del animal. Y el periodo de suspensión se observa en la figura 6. Algunos mamíferos con adaptaciones para la carrera pueden desarrollar un galope, diagonal o lateral con 2 periodos de suspensión en cada lado. Cuando está totalmente estirado el animal durante el salto, y el otro sería cuando recoge todas las patas debajo de su cuerpo. Aquí sería el primero cuando está todo estirado en la figura 2 y el segundo cuando está totalmente debajo de su cuerpo en la figura 7. La siguiente marcha que veremos sería la del salto. Esta marcha es similar al galope, pero con la diferencia de que es simétrica. La marcha del galope no es simétrica, ya que no se da a intervalos regulares. Al saltar, el cuerpo se ve impulsado por las patas, permaneciendo suspendido con las extremidades estiradas para caer con las manos juntas. Entonces las patas se adelantan a las manos y apoyándose al mismo tiempo impulsan al animal para dar otro salto. Aquí podemos observar en la imagen donde el animal se impulsa de un salto al otro y cae primero con las manos y luego con las patas, para luego empezar el ciclo de nuevo y utilizar sus patas para el siguiente salto. El salto también presenta variaciones. Una variante es que el animal al caer se apoye primero en una mano y luego en la otra, adelante las patas a las manos y se impulse para dar otro salto. Algunos autores lo llaman medio salto y es la marcha más utilizada por los conejos y por algunas ardillas. Aquí se puede ver la diferencia en comparación al salto convencional, que el animalito primero cae con una pata y luego la otra para entonces impulsarse, a diferencia del anterior que caía en ambas patas. Aquí se nos presentan A y B, donde A presenta un solo periodo de suspensión y B presenta 2 periodos de suspensión. En B sería cuando el animal recoge todas las patas, las tiene debajo del cuerpo, y en B es cuando está totalmente estirado en medio del salto. Influencia en el ambiente. Las huellas de un mismo individuo pueden variar en función del tipo de terreno.
aún con el mismo patrón de marcha. Las huellas pueden aparecer de menor a mayor tamaño con los dedos más o menos abiertos y con las garras más o menos marcadas, nítidas o difusas. El terreno puede influir en la conducta de un animal, por ejemplo, el tacleúce común o armadillo que por lo general no arrastran la cola. Al caminar por un lodo muy suave y profundo, probablemente dejarán una clara marca de arrastre. Es muy importante tener siempre presente la influencia del terreno para una correcta identificación y eventualmente para saber si las diferentes huellas corresponden al mismo individuo. Estas influencias en el ambiente pueden ser terreno seco. La tierra seca poco profunda, de grano fino y con pocas piedras u hojas es un terreno excelente para la observación de huellas. Si la capa de la tierra suelta es muy delgada, las huellas pueden quedar poco débiles, impresiones, apenas perceptibles. Si la capa es gruesa, es posible que algo de tierra caiga dentro de las pisadas, perdiéndose detalles en los bordes. En un terreno de este tipo se pueden encontrar huellas de mamíferos de especies y de muchos grupos, incluyendo invertebrados, reptiles, aves y mamíferos. En arena seca, ya sea en el mar, de río o virgen volcánico, debido a su grano más grueso, es común que las huellas aparezcan con poco detalle, dificultándose la identificación principalmente en los animales de talla chica. Con los animales grandes es menor el problema porque solo perderán algún detalle. El siguiente punto, el terreno húmedo. El lodo suave de grano fino y no muy profundo es muy excelente para encontrar huellas y dependiendo de su característica puede encontrarse pisadas de muchas especies, de un ratón hasta una especie más grande. Si el lodo es demasiado suave o poco profundo o las dos cosas, es posible que las huellas aparezcan con un hoyo sin mayor detalle. La arena húmeda generalmente se compacta y los animales pequeños pueden pasar sin dejar huellas evidentes. Si un animal tiene las garras largas, sus marcas pueden ser las únicas visibles. Posiblemente solo los animales grandes y pesados o los animales de pezuña dejarán huellas identificables. En las regiones donde nieva, pueden crearse buenos terrenos para rastrear. Cuando la nieve es suave y no muy profunda sobre un sustrato firme y homogéneo, es posible encontrar huellas claras, sobre todo en animales medianos y grandes. Un aspecto muy interesante en la determinación de la antigüedad de los rastros, entre las cosas porque indica el momento que el animal realizó la actividad que produjo estos rastros. Hay que tomar en cuenta que los rastros se van modificando a medida que pasa el tiempo, principalmente por los cambios de condiciones ambientales, como son el frío, el calor, lluvia, viento, etc. Son muchos los cambios que se pueden dar en cuanto a lo que es la identificación de las huellas en el momento de ir al campo. De las influencias ambientales que está la lluvia ya mencionada, su influencia está relacionada con la intensidad y duración. En tierra seca las huellas pueden destruirse totalmente, pero en lodo una lluvia muy fuerte puede solo ocasionar pérdida de definición. El viento en terreno seco y suave puede borrar las huellas, al menos hacerlas muy poco difusas. En el lodo el viento tiene poca influencia sobre las huellas, a menos que provoque caída de las hojas que las cubran. El frío y calor. El frío endurece el terreno, mientras que el calor lo suaviza. La tierra seca, de grano fino, ligeramente humedecida, compacta por el frío de la noche, es un buen terreno para rastrear en áreas cubiertas de nieve. Demasiado frío puede endurecerla, pero mucho calor la derretirá. Método efectivo de colecta de huellas de mamíferos. La recolección de huellas de mamíferos es importante por varias razones. Las huellas pueden proporcionar información clave para identificar la presencia y la distribución de diferentes especies de mamíferos en un área determinada. Con ellas, los científicos pueden estimar la abundancia y densidad de las poblaciones y estas también pueden proporcionar pistas sobre el comportamiento de los mamíferos. Por esto, es fundamental ejecutar bien el método efectivo de colecta de huellas de mamíferos. Una de las formas prácticas de recolectar huellas es mediante los moldes hechos con yeso odontológico.
El yeso debe ser fuerte al endurecerse, por lo que se recomienda usar el tipo de yeso amarillo. El equipo necesario para la recolecta de moldes de huellas es yeso, un recipiente plástico, una cuchara y un recipiente con agua. A continuación, detallaré el paso a paso del procedimiento de colecta. Número 1. Se debe escoger la huella que esté más clara y definida en sus bordes. La huella seleccionada se marca haciendo un círculo o un cuadrado a su alrededor. Dependiendo del tamaño de la huella, se le calcula la cantidad de yeso en el recipiente plástico y se le vierte poco a poco el agua. Con la cuchara se bate la mezcla hasta alcanzar una consistencia semilíquida. Sin demorarse, luego de tener la mezcla, esta se vierte sobre la huella hasta cubrirla completamente. Se debe de tratar al máximo de hacerle una base firme sobre la huella. Esto para evitar que se fraccione al transportarla. 4. La mezcla tarda unos minutos en secarse y en endurecerse, dependiendo de la consistencia de la mezcla. Para saber cuándo esté lista para finalmente sacarse, se debe tocar la superficie del yeso y verificar que la mezcla esté completamente seca y que no deje una mancha en el dedo. 5. Una vez endurecida la mezcla, el molde se extrae hundiendo los dedos en el sustrato y por debajo de la copia de la huella. Esto evita la posibilidad de que el molde se quiebre. La muestra debe limpiarse un poco y ser transportada envuelta en papel periódico. Después de un tiempo, se puede lavar bien la muestra con ayuda de un cepillo de dientes para ver bien los detalles en la huella. Es recomendable hacer un muestreo de huellas usando esta técnica para tener una colección de referencia. Es necesario escribir siempre la fecha, el lugar de recolecta, el nombre de la persona que la recolectó y el número de ruta al dorso de cada molde. Ok, como siguiente punto tenemos las aplicaciones prácticas y vamos a decir para empezar que el rastreo y la identificación de huellas son actividades o es una actividad más bien muy interesante y enriquecedora, pero a la vez tiene otras facetas. En el ámbito científico, el rastreo es una metodología útil para el estudio de los mamíferos silvestres. Dicho sea de paso, cuando las personas conocen al menos de manera indirecta la diversidad de organismos que hay en los ambientes naturales, cambia su perspectiva y hacen que sean más conscientes de la necesidad de conservarlos, ¿no? A la necesidad de conservarlos, ¿no? Y como cualquier otra metodología, tiene esta técnica ventajas o posibilidades y desventajas o limitaciones, ¿no? Pero es un hecho que se puede aprender aspectos relevantes mediante esta técnica que es la identificación de huellas, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con las ventajas o posibilidades, y una de ellas que me llamó la atención fue que es económicamente barato y no requiere un equipo especializado o costoso, más bien es una técnica no invasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no implica daño alguno para el animal o los animales, ni hay riesgo para los investigadores, ¿no? Lo que es posible contar con voluntarios una vez sean entrenados y sean expertos en la identificación, ¿no? Además, en estos tiempos en los que los ambientes naturales están cada vez más empobrecidos y fragmentados, y son cada vez las especies que se encuentran en peligro o en riesgo de extinción, ya sea que estén reconocidas o no oficialmente, contar con una metodología que permita obtener una información valiosa sobre la ecología de las especies sin ocasionarle el mínimo daño es algo extremadamente valioso, ¿no? Por ejemplo,
se puede decir que conforme las especies se encuentran en una situación crítica, cada vez más crítica, pocas veces será justificable sacrificar individuos para obtener información. Un aspecto fundamental del conocimiento de cualquier especie es tener un cálculo del área de distribución, porque la extensión de esta está muy relacionada con el tamaño de las poblaciones y en sí, en parte, o en sí, con la viabilidad de la especie en el futuro. Y como bien sabemos que tradicionalmente las propuestas de área de distribución se ha tomado en base a los registros de colecciones mastozoológicas, en general constituidas por restos orgánicos, que ocasionalmente o principalmente, mejor dicho, son los cráneos y las pieles. Pero para cualquier especie, más aquellas en situación de riesgo, es más importante contar con registros actualizados de su presencia solo a través de metodologías no invasivas, hasta el nivel específico. Pero, por supuesto, una colección de este tipo nunca reemplazará una colección tradicional. Se trataría más bien de una colección complementaria que ayudaría a subsanar la situación muy común relativa a la poca información que las colecciones de pieles y cráneos tienen sobre los mamíferos grandes y pequeños. ¿Okay? Siguiendo con las ventajas, se puede decir que las huellas, la identificación de huellas es muy utilizado en muchas investigaciones que van desde el registro de la presencia de la especie hasta complejos estudios conductuales, ¿no? En la literatura científica se encontrará un gran número de obras que ilustran las posibilidades de aplicación de rastreo y sus alcances y limitaciones, que van mucho más a fondo en el tema, y una de las que me llamó la atención fue la de un autor llamado Willy y sus colaboradores en 1996. Me llamó poderosamente la atención porque ahí se habla mucho más tendido el tema de las aplicaciones. Y conforme a las desventajas o limitaciones que tiene esta técnica, tenemos que se requiere un personal bien entrenado y con experiencia, ya que las huellas no siempre se ven con facilidad. Se necesita mucha experiencia para identificar las mismas huellas. También se dificulta el muestreo aleatorio, ya que las huellas no están en cualquier sitio, obviamente. Y también otra desventaja o limitación es que las diferencias que existen en cuanto a la posibilidad de identificar las huellas entre una área y otra es la necesidad de un sustrato adecuado. Ya vimos anteriormente en otra diapositiva que el ambiente influye mucho en la identificación de huellas. Y también todo esto dificulta la interpretación de los datos obtenidos en dicho estudio. Y por último tenemos otra desventaja, que es la dificultad, o al principio siempre suele ser muy estresante de poder diferenciar los rastros o las huellas de especies similares o propios individuos de la misma especie. A veces resulta un poquito confuso cuando uno está empezando a reconocerlos, ¿no? Y claro, todo esto va por medio de la experiencia y cuánto entusiasmo tú tengas por el tema. Y bueno, de esta manera concluimos este punto y vamos al siguiente. Didelphis marsupiales. Los marsupiales se caracterizan por su peculiar anatomía y reproducción,
Los machos tienen testículos anteriores al pene y las hembras varias veces presentan una bolsa de marsupio. En el caso del tactleuche o comadreja de tamaño similar a un gato doméstico, su pelaje tiene dos capas, una densa y corta de color crema y otra de pelo largo y ralo de color gris o negro. Las mejillas son de color crema y la primera parte de la cola es de color negro, abarcando más de la mitad de la longitud. Los individuos pesan entre 500 gramos y 2 kilos. En cuanto a sus huellas y excretas, las huellas podemos decir comúnmente las huellas de las patas aparecen justo detrás de las manos, patrón que corresponde a la caminata frecuente que sucede entre las huellas de las patas, que el dedo meñique se separa entre los tres dedos. En cuanto a las excretas de Delphis marsupialis o comadreja, su forma general es cilíndrica, de color café oscuro o negro, sin ninguna característica en peculiar. El tacleuche o comadreja puede defecar en cualquier sitio, por lo que las excretas no se encuentran fácilmente, tal como podemos ver en la imagen. Okay. Otro ejemplo de huellas y rastros de mamíferos tenemos al Tarantula mexicana, comúnmente conocido como hormiguero, ¿no? Y las características de las huellas son que las manos tienen 4 dedos, pero la gran garra del dedo medio hace imposible el apoyo sobre las palmas, por lo que la mano se apoya de lado sobre un cojinete ovalado y 2 dedos, uno con garra corta y el otro con garra larga y curvada. Las medidas aproximadamente de las huellas de las manos oscilan alrededor de los 6 centímetros de largo y aproximadamente 5 centímetros de ancho. En cuanto a las huellas de las patas traseras, están alrededor de 6 a 7 centímetros de largo y de ancho está alrededor de 5 centímetros. Siguiendo con el Tarantula mexicana, un aspecto muy importante es la disposición de las huellas durante la caminata. Comúnmente las huellas aparecen en zigzag y esa disposición corresponde con su caminar, ¿no? También podemos destacar que cuando este animal camina, comúnmente lleva la cola levantada, pero en pocas ocasiones la arrastra, y si el terreno lo permite, quedará su marca, ¿no? Ese es otro aspecto aparte. Otro rastro que podemos identificar en este animal son las excretas, ya que son de color café oscuro o negro, de forma más o menos cilíndrica y muy largas, y está conformada en su gran parte con los restos triturados de invertebrados, pero principalmente por las hormigas del cual éste se alimenta. Aquí les presentaré sobre la disposición de las huellas, de las excretas, así como también del tipo de marcha que presenta la pantera onca, que nosotros aquí conocemos como jaguar. En sus huellas, sus manos y patas presentan 4 dedos y un cojinete, como en todos felinos. La mayoría tienden a ser tan anchos como largas, mientras que las patas, por lo general, son más largas que anchas. Casi no se marcan las garras, excepto durante una carrera o un salto, ya que estos animales, los felinos, presentan garras retráctiles. Por lo tanto, no se suelen marcar cuando están en un tipo de marcha como por ejemplo la caminata, ya que está en un periodo relajado y no requieren de estas garras. Al igual que cualquier otro mamífero,
La pantera onca también presenta variaciones durante su caminata. Estas serían que durante este proceso, esta marcha, las huellas pueden aparecer encimadas una con la otra o con las patas pisando delante de las manos del mismo lado. Durante el trote, por lo general, las huellas están encimadas. En sus excretas, estas son de forma más o menos cilíndrica y de color variable. Pueden encontrarse sobre los caminos y las veredas hechas por el hombre. Como unos datos extra en las variaciones durante la caminata, el espacio entre huellas más corto sería entre 30 y 40 centímetros, mientras que el más largo, el primero siendo una huella sobre la otra, y el siguiente es las patas pisando delante de las manos. En este, la distancia entre las huellas serían entre 40 y 50 centímetros. Y en las excretas, si bien la pantera onca es un animal que se puede encontrar durante estos caminos, no es tan común que estén sobre estos lados, estas veredas o caminos, como lo sería con otros felinos, como por ejemplo el puma, que son más comunes que los utilicen, pero ellos también suelen vagar por estos caminos, por lo que sus excretas se pueden encontrar en el lugar. Gracias. El tapir, Tapirus bairdi, es un mamífero perocidáctilo, lo que quiere decir que sus extremidades terminan en un número impar de dedos terminados en pezuña, y su dedo central le sirve como apoyo. Sus huellas son grandes, miden entre 10 a 15 centímetros de longitud. Tienen una forma similar a la de un casco, con 3 dedos principales y uno más pequeño en la parte delantera y 3 dedos en la parte trasera. Los dedos delanteros suelen ser más grandes y anchos que los traseros, lo que ayuda a distinguir las huellas del tapir Tapirus bairdi de otras especies de tapir. En la parte central de la huella se puede apreciar una honda profunda que corresponde al área de la almohadilla plantar. Esta almohadilla es importante para proporcionar amortiguación y tracción al caminar. Caminata del Tapirus bairdi. Sus huellas suelen mostrar un patrón de pisoteo, que consiste en la disposición de las huellas en línea recta y en una secuencia regular. Esto se debe a que tiende a caminar en una línea recta mientras se desplaza. La caminata es lenta y se caracteriza por sus movimientos pausados y pesados. Excretas. Sus excretas suelen ser grandes y alargadas y pueden medir entre 10 y 20 centímetros de longitud. Su color varía dependiendo de la dieta del animal. Por lo general son de colores oscuros como el marrón. Son compactas y consistentes. Ellos son conocidos como los jardineros de los bosques, porque con su paso realizan senderos que utilizan otras especies y con sus heces reparten semillas de árboles por el bosque. Como se aprecia en la foto, hay una semilla incrustada entre las excretas del tapir. Estas semillas se reparten en el bosque y ayudan a regenerar el mismo bosque, mitigando las emisiones del dióxido de carbono. Es importante mencionar que las excretas del tapir suelen encontrarse en lugares específicos, conocidos como letrinas, donde estos animales depositan regularmente sus heces. Estas letrinas pueden estar cerca de fuentes de agua o en áreas con buenos recursos alimenticios.
Otro ejemplo de huellas y rastros de mamíferos sería el Odocoileus virginianus o venado de cola blanca. En el caso de sus huellas, sus manos y patas presentan 4 dedos protegidos por pezuñas. Las 2 centrales son más largas y los laterales forman la llamada pezuña falsa, que solo se apoyan cuando el venado corre, salta o camina por un terreno muy suave y profundo. En el caso de sus excretas, es muy similar a otras especies de venado. Pueden ser pellas de material vegetal de color café, de forma más o menos cilíndrica, con punta o sin ella, sueltas o compactas. En el caso de la caminata, en sus caminatas comúnmente la pisada está encimada y durante el galope siguen la disposición del galope lateral. Otro tipo de rastro que presenta el venado de cola blanca sería que comúnmente se puede encontrar pelos blancos. Estos pelos blancos serían los pelos blancos de su barriga, y también en la época de apareamiento ellos son muy de rastrear, o sea, podemos rastrear en los árboles talladas, ya que ellos se liman sus astas con los árboles. Pero después de la época de apareamiento, los venados machos tiran sus astas y podemos encontrarlas como también utilizarlas como rastros. Los mamíferos conforman un grupo cuyos hábitos dificultan su observación en campo, salvo algunas excepciones como ardillas, tlacuaches, cacomixles, entre otros ejemplos. Afortunadamente, tras su paso, suelen dejar una serie de rastros que podríamos identificar. Para el caso particular de las huellas, podemos recurrir a libros ilustrados o guías de campo, que ese es el nombre que se les da, para su identificación. Algunas de estas huellas va a ser difícil identificarlas dadas las características del ambiente o el lugar en el que se encuentren. ¿Ustedes saben qué rastros podemos encontrar en campo? Algunos ejemplos pueden ser excretas, pelo, huellas, restos de comida, cadáveres del mismo animal, por mencionar algunos. Entre todas las técnicas de rastreo de mamíferos que podemos encontrar, una muy particular es el trabajo con las huellas. Una vez identificadas las huellas, estas nos permiten determinar qué ejemplares tenemos en un área determinada. Hemos encontrado una huella y para su correcta identificación haremos uso de una guía digital. Vamos a delimitar la huella para que la puedan observar. Vamos a quitar lo que nos estorbe. Esta guía digital es la guía de campo de huellas de los mamíferos mexicanos. Como podrán ver, vienen ejemplos de las huellas de los mamíferos que podemos encontrar en campo. Junto a la huella viene la ilustración de lo que sería el animal. Una vez delimitada la huella, el área de la huella, tenemos aquí mano derecha y pata derecha. Para que vean el tamaño, colocamos a un lado alguna referencia. En este caso es una navaja, puede ser una moneda, una regla, sería lo ideal. Y esto nos sirve de dato para saber qué tamaño tienen las huellas y más o menos calcular el tamaño del ejemplar. En este caso es un tlacuache. Por su distribución sabemos que es tlacuache común, Didelphis virginiana. Y una vez ya identificada, si tenemos GPS u otros datos que podamos agregar a lo que sería el molde del negativo, bueno, pues eso se coloca al final ya que obtengamos la muestra de la huella. Para obtener el negativo de la huella vamos a utilizar agua, yeso dental de preferencia porque endurece más rápido, una varita, podemos usar un vaso, si te quieres ver sustentable, una naranja, e incluso una bolsa Ziploc o cualquier otra bolsa que sea resistente y podamos mezclar en su totalidad el yeso con el agua. Vamos a preparar los ingredientes.
suficiente yeso. Vamos a prepararlos para mezclarlos. A manera de ejemplo, como si tuviéramos una pelota. Digo, si no tiene una pelota puede ser en una cáscara de naranja, dependiendo del tamaño de la huella. Eso es para que vean más o menos cómo debe de quedarnos el yeso. Ya que tenemos limpia el área, aquí podemos ver el dedo, el pulgar, los otros 4 dedos, las garras no se marcaron muy bien. Y aquí está la mano, los 5 dedos de la mano. Y lo vamos a verter procurando que caiga en un solo lado. Dependiendo del tipo de yeso que ocupemos, este va a tardar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. A veces el clima puede llegar a influir. Si hace frío o está muy húmedo puede que tarde más, pero generalmente son 20 minutos. 20 minutos después. Y la forma de extraer la muestra es con la navaja, y lo hacemos desde un costado, inclinada la navaja. La tratamos de meter lo más que se pueda y levantamos. Limpiamos la zona lo más que se pueda. Nos podemos ayudar con un poco de agua y así es como obtenemos una muestra de la huella. Con esta huella más tarde nos sirve como material didáctico también, para que en un salón de clases, en un laboratorio, podamos enseñarle a los futuros biólogos o a los niños o a los que les interese cómo obtener una réplica de su huella. Ya que obtenemos nuestra muestra de la huella con un plumón de tinta indeleble en la parte posterior, podemos anotar los datos de la localidad, la fecha, si traemos GPS, las coordenadas y la especie que se identificó, si es que se logra identificar. Esto es lo que se hace con algunas de los rastros que podemos encontrar en campo. En especial las huellas son muy prácticas y muy didácticas, ya que podemos emplearlas fuera del ámbito biológico con los estudiantes de biología. Podemos transmitir este conocimiento hacia la población en general y enseñarles qué tipo de animales podemos tener incluso en nuestras ciudades o en las poblaciones aledañas a algún área natural.